Hola chicos, segunda y creo que última lectura guiada sobre el tema de la guerra civil. Como veréis me voy a saltar muchísimas cosas porque vamos a ir a lo esencial y aquí al menos veréis que el libro entra mucho en las crisis internas, en los cambios de gobierno de la República, en episodios muy puntuales que creo que desvían la atención de lo esencial y por eso voy a centrarme pues eso en lo básico. Y cosas básicas a decir, pues primero la represión. Habla el libro primero de la represión republicana y luego la represión franquista. Siempre se ha dicho, y es un debate que hay, que mientras que la represión por parte del bando franquista fue hecha, dirigida y a sabiendas del poder central, es decir, de Franco y su gabinete, la represión republicana fue fruto de elementos aislados, no fue siguiendo instrucciones del gobierno republicano, ¿vale? Sino que fue una violencia descontrolada. Bueno, es un debate pues que es interesante entrar en él, pero nosotros no lo vamos a hacer. Y vamos a ver más o menos en qué cosas hay consenso en esto de la represión. Leo así por encima. El golpe de estado militar del 18 de julio provocó en las semanas siguientes el derrumbe del poder legalmente constituido, evidentemente, y se sustituye por un poder popular, sin unidad ni coherencia política en manos de partidos de izquierdas y organizaciones obreras. Cuando se da el golpe de estado, digamos que no cae el gobierno como tal, pero sí se disgrega. Y empieza a haber pues eso, crisis internas porque dos distintos grupos ofrecerán distintas respuestas a este golpe de estado y habrá evidentemente una inestabilidad para ver quién controla y quién dirige la defensa frente a ese golpe de estado. Estos diversos poderes revolucionarios pusieron en marcha una dura represión contra las personas identificadas con los sublevados. En el verano del 36 fue un tiempo de represión y de terror. ¿Quiénes son las principales víctimas de esta represión republicana? Pues aquí las veis. La aristocracia, la burguesía, militares y políticos de derechas y la Iglesia, ¿vale? Que con más de 7.000 muertos padeció la persecución más grave de su historia. Especialmente dolorosa fue la masacre de Paracuellos del Jarama, en la que fueron asesinadas entre 3.000 y 5.000 personas, previamente sacadas de las cárceles de Madrid ante la inminencia del asalto franquista a la capital. La represión continuó en los meses siguientes y adoptó la forma de tribunales populares o de los centros de detención denominados checas, por los que pasaron aquellas personas consideradas contrarrevolucionarias. ¿Vale? Las checas, llamadas así por el organismo represivo de la Unión Soviética, eran centros de detención donde se realizaban interrogatorios, torturas y donde se asesinaba al margen de todo juicio a personas que se consideraban conectadas con la sublevación. Bueno, de esto vamos a pasar. Aquí tenéis, pues bueno, fue un largo y tedioso, tedioso no por el libro en sí, sino porque es mucha información, las crisis de gobierno que hay, ¿vale? Las divisiones internas, fijaos ahí, pues el gobierno de José Giral, luego fue sustituido por el Largo Caballero. Lo que está claro es que la tendencia del gobierno republicano es hacia una mayor conexión con la Unión Soviética, ya que era su principal aliado. Y aquí, por ejemplo, veis el Hotel Colón, en la Plaza de Cataluña de Barcelona, sede del PSUC, del Partido Socialista Unificado de Cataluña, creo que es exacto. Lo pone aquí en la pared con los retratos de Lenin y de Stalin en la fachada. Vale, no vamos a entrar aquí porque ya os digo que no nos desvía de nuestra intención. La crisis del 37, esto también me lo voy a pasar. Y aquí veis, pues mira, esto, digamos, para que lo veáis así en líneas generales. Evolución política de la República. El primer gobierno es el de Martínez Barrio. Fijaos, es sustituido por el de José Giral, que dura apenas 2 meses, menos de 2 meses. Luego está el de Francisco Caballero, Largo Caballero, perdón, que veis que está en... no sé por qué dividen aquí en dos partes. De 4 del 9 hasta el 11, 4 del 11 al 36 hasta el 37, ni idea. Y luego el de Juan Negrín, ¿vale? Se suceden esos distintos gobiernos. Y vamos a leer esto, que bueno, que es un poco más interesante. Ante el continuo empeoramiento de la situación militar, Negrín, que es el último presidente del gobierno republicano, se vio obligado a incluir el sector más moderado de los anarquistas en su gobierno. Las disensiones en el seno de la República se repitieron de forma dramática tras la caída de Cataluña en febrero del 39. Cuanto más apurada es la situación de la República, más inestabilidad va a tener ese gobierno,
tanto que es un gobierno que va a acabar constituido en Elda como último refugio del gobierno de la República. Esto, por ejemplo, vamos a ver esto. La propaganda se convirtió en un factor fundamental para mantener la moral, duramente sacudida por los continuos retrocesos de los frentes. Se insistía en que la guerra de España era un episodio más de la lucha internacional contra el fascismo. Pero de nuevo las diferencias entre los distintos sectores del bando republicano limitaron la eficacia del discurso. Y aquí tenéis dos carteles, uno de la CNT, ¿vale?, en el que se ve a un obrero con su martillo a punto de aplastar a la serpiente del fascismo, y aquí tenéis otro cartel, ¿vale?, de la Juventud Socialista Unificada, de las juventudes del Partido Socialista y del Partido Comunista, llamando a las mujeres a defender sus libertades y sus derechos. Muy bien, pasamos de bando y vamos a leer esta introducción. Al igual que en la zona republicana, las primeras semanas después del alzamiento militar estuvieron dominadas por el caos y la violencia en los territorios controlados por los rebeldes. Los militares que no se sumaron a la sublevación fueron las primeras víctimas y a estos les siguieron los líderes sindicales y políticos de izquierdas, profesionales e intelectuales de ideas republicanas. La consigna era actuar con brutalidad para aterrorizar y hundir la resistencia del enemigo y así facilitar el avance hacia Madrid. A la represión más o menos espontánea obra de falangistas y requetés de los primeros días siguió otra oficial con consejos de guerra sumarísimos. Vale, aquí tenéis pues esa doble violencia, una violencia por parte de sectores muy radicalizados, sectores que actúan al margen de la autoridad oficial, por así decirlo, en este caso del gobierno rebelde, y luego hay una violencia, una represión oficial que actúa sobre todo a partir de consejos de guerra. Vale. Las depuraciones de los adversarios políticos, depuraciones significa asesinatos, continuaron durante toda la guerra y se aplicaron en aquellos territorios que iban siendo conquistados. Se calcula que hubo unos 80.000 Se calcula que hubo 80.000 muertos aproximadamente en la zona franquista durante el tiempo que duró el conflicto. Según los datos que he visto yo, que creo que son de Julián Casanova, se habla de 100.000 aproximadamente, entre 90.000 y 100.000 en el bando franquista y entre 60 y 70.000 en el republicano. Pero bueno, hay datos para todos los justos. Aquí tenéis la evolución política del bando sublevado, una Junta de Defensa Nacional al poco de declararse la guerra civil, presidida por Cabanellas, por antigüedad, era el general más veterano. Luego hay una Junta Técnica de Estado, desde octubre del 36 hasta finales de enero del 38, dirigida por Dávila, y luego ya viene pues el gobierno de Franco, establecido por la Junta de Burgos, que le nombra generalísimo. ¿Vale? Esto es importante porque esto tendrá luego mucha repercusión en los 40 años de dictadura franquista. El 24 de julio se constituyó en Burgos la Junta de Defensa Nacional, presidida por Cabanellas e integrada por los principales generales golpistas. La necesidad de un mando único, tanto militar como político, se hizo evidente. Tras una reunión en Salamanca, se designó a Francisco Franco como generalísimo y jefe de Estado. Su principal mérito consistía en controlar el ejército de África. Sanjurjo y Godet, que habían muerto, y además Mola, que lo hará poco después. El primer acto de Franco tras su elección fue nombrar la Junta Técnica del Estado, presidida por Dávila, integrada por militares y tecnócratas. A pesar de la aparente homogeneidad que proporcionaba el mando militar, el bando nacional, como gustaba ser llamado, era un conglomerado de grupos políticos muy distintos: monárquicos, carlistas, cedistas, falangistas, católicos. Esto, en la dictadura, vendrán a ser las llamadas familias del régimen. Y todo el franquismo, toda la dictadura, será un juego de equilibrios entre esas distintas familias del régimen, fundamentalmente la Iglesia, los militares y los monárquicos, los políticos. Más cosas a decir. Esto es interesante también. El impulsor de ese proceso de unificación de los distintos grupos fue Serrano Suñer, cuñado de Franco. El 19 de abril se publica el decreto de unificación por el cual se fundaba Falange Española Tradicionalista y de las Jons. Fijaos, este es el partido, el que va a ser el partido del régimen, al menos al principio.
Estaba Falange, la Falange de José Antonio, de tipo fascista, que había recibido pocos votos en las elecciones, pero que bueno, que conforme va avanzando la guerra va ganando importancia en su voluntad de unificar y de crear un relato al bando nacional. Pero fijaos que para controlar, porque falangistas y franquistas o falangistas y rebeldes habitualmente no se llevaban muy bien. Tenían visiones distintas, provenían de familias distintas y sospechan unos de otros. De hecho, desde la propia Falange hay intentos de asesinar al propio Franco. Y Franco también manda fusilar, aunque luego no se lleva a cabo, a uno de los líderes de la Falange española. Lo que va a hacer el régimen, el bando nacional, cuando va ganando poder e importancia, es domesticar a la Falange y crea este partido político, que es la Falange Española Tradicionalista y de las Jons, que unifica a falangistas y carlistas. Dos partidos que son completamente opuestos. ¿Vale? Los carlistas, pensad en ellos, pensad como gente que pedía los fueros antiguos, gente de un nacionalismo regional, por así decirlo, y los falangistas que pedían un mando unificado, que pedían unir bajo un autoritarismo fuerte y duro a los españoles en sí. Voy pasando cosas. La Iglesia Católica, importante, atemorizada por la persecución anticlerical desencadenada en la zona republicana, apoyó con entusiasmo la causa franquista. Y hubo una carta colectiva, como veis aquí, de los obispos españoles declarando esta guerra como una cruzada contra el infiel. Y todos aquellos que apoyaran la cruzada pues serían bendecidos y serían recompensados por la Iglesia Católica. Muy bien, pasamos esto, que más o menos ya lo he explicado en el vídeo anterior. Esto también, porque nos interesa demasiado. Y esto también lo he explicado. Bueno, pues aquí veis un cuadro sintético de la ayuda internacional que tuvo los dos bandos en la guerra civil. Fijaos, el bando republicano fundamentalmente recibe ayuda en cuanto a hombres, sobre todo, si veis aquí, de las brigadas internacionales, es decir, voluntarios de izquierdas que acuden a España a defender la causa republicana, pero que de donde reciben más material bélico y el peso clave está en la Unión Soviética. Fijaos, entre 2.000 y 3.000 hombres, 1.000 aviones, 1.500 piezas de artillería, 900 tanques. Mientras que en el bando nacional, pues aquí lo veis, la ayuda tanto de Alemania como de Italia fue muy importante. Fijaos que menor en términos absolutos respecto a lo que se da a la Unión Soviética en cada uno de los países, pero unidos los dos, uniendo la ayuda de Alemania e Italia, se supera de una forma clara la ayuda recibida por la República. Y bueno, pues yo creo que ya hay suficiente. No sé cuánto llevo tiempo de vídeo, no sé si puedo verlo. Bueno, las consecuencias de la guerra civil, pues si veo que no solo es esto, pues venga, lo acabamos aquí. Consecuencias de la guerra, pues evidentemente las muertes. En una guerra siempre se tiene en cuenta muertes, la destrucción, la división que va a crear en la sociedad. Pues fijaos, tragedia humana de la guerra civil. Se ha especulado mucho acerca del número real de víctimas. La cifra de muertos de combate asciende a unos 145.000, a los que habría que sumar unas 130.000 víctimas de la represión. Se calcula en unos 400.000 el número de heridos, medio millón de españoles que salieron al exilio, sobre todo en Francia, en México y Argentina, y que nunca regresaron a España. Entre ellos, pues algunos famosos, por así decirlo, tanto literatos como científicos, como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, o Don de Buen, que no sé quién es, Claudio Sánchez Albornoz, Luis Buñuel, etc. Miles de republicanos fallecieron en la Segunda Guerra Mundial, combatiendo frente a los alemanes o en los campos de exterminio nazi, como el de Mauthausen sobre todo. Hasta 1945 poblaron las cárceles franquistas miles de presos políticos, que luego pues, fueron depurados la mayoría de ellos. Y el impacto demográfico fue dramático. De hecho, en las pirámides de población que se hacen hoy en día se puede ver muy claramente la huella de la guerra civil. Por otra parte está la devastación material. Desde el punto de vista material, la ruina causada por 3 años de guerra fue terrible, especialmente en las ciudades bombardeadas y en áreas del frente. Más de 250.000 casas quedaron destruidas y la mitad del material ferroviario.
Los destrozos afectaron a más de 180 núcleos urbanos. Se dañó el 60% de las vías de comunicación, el 80% de instalaciones industriales, fundamentalmente País Vasco y Asturias, y además pues generó una situación de gran desabastecimiento y de hambre en las grandes ciudades. Las reservas de oro del Banco de España trasladadas a Moscú se habían esfumado y las deudas de los vencedores con sus aliados alemanes e italianos tardarían muchos años en pagarse. Lo del oro de Moscú, pues bueno, está el debate de nuevo si eso existió o no existió. Bueno, yo no me lo sé, no sé una y otra versión, pero no me voy a mojar con ninguna de las dos porque pues no me encuentro en disposición de hacerlo. Se calcula que la guerra ocasionó unas pérdidas económicas totales de unos 30.000 millones de pesetas de 1975, es decir, muchísimo dinero. La economía española entró en una larga fase de estancamiento que se complicó además por la Segunda Guerra Mundial y por la política, además, esto lo añado yo, llevada a cabo por Franco en los primeros años, la política de autarquía, de sobrevivir con lo producido en España, limitando al máximo las importaciones y tratando de autoabastecerse de todo lo necesario. Fijaos que el racionamiento de pan a la población continúa hasta 1952. Pues eso, esto es una imagen, esto es un paisaje pues de desolación. ¿Vale? La guerra civil acabó en el 39, pero su rastro, sus consecuencias se dejaron sentir profundamente, iba a decir 10, 20 años, bueno, seguramente toda la dictadura, ¿vale? Ya que aunque hubo una recuperación económica, pero nunca hubo, o en ningún momento hubo una recuperación en cuanto a derechos, libertades, ¿vale? Que ya se volverían una vez más en la vuelta de la democracia. Así que, pues bueno, esto es la guerra civil, los elementos básicos y bueno, tened en cuenta pues esos puntos fundamentales. Por sintetizar, quiénes están en contienda, por qué surge la guerra civil, ¿vale? Con el golpe de Estado, en qué disposición de combatir van a estar los dos bandos, cómo es la dinámica de enfrentamiento, cómo se lleva a cabo la guerra en el territorio español. Finalmente, digamos una visión a vista de pájaro de la conformación del liderazgo en cada uno de los bandos, ¿vale? Muy cambiante en la República y cada vez menos cambiante, cada vez más unificado en Franco, la del bando nacional. Y luego finalmente pues las consecuencias de 3 largos años de guerra civil en España. Así que bueno, con esto me despido el tema de la guerra civil y próximamente pues veremos los puntos fundamentales del régimen franquista, de la dictadura que se estableció a partir del año 39 y que duraría hasta la muerte del dictador en 1975. Venga, un saludo a todos, mucho ánimo y hasta pronto.